Esta semana, obviamente de manera online, virtual, como es todo en este tiempo, tuve la oportunidad de observar presentaciones muy, pero muy interesantes en un evento que uno no puede perderse. Uno que está vinculado al sector agropecuario, al periodismo agropecuario, no puede perderse, que es el lanzamiento de la cosecha. En este caso, el lanzamiento de la cosecha gruesa, la presentación que hace habitualmente para esta fecha la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Se ha analizado de manera muy minuciosa el contexto desde todo punto de vista, desde lo productivo, desde lo económico, desde lo climático. Y la verdad que después de esa presentación, de esa serie de presentaciones, han quedado realmente datos que son muy, pero muy interesantes. Algunos de ellos los vamos a compartir ya mismo con Agustín Tejeda, que es economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Agustín, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Un gusto saludarte, Agustín, como siempre. Gracias por este rato. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Sabés que he visto la presentación y la verdad que ha dejado datos. Yo creo que yo arrancaría diciendo está mal, pero no tan mal, como dice un conductor en la tele, porque en realidad la campaña será menor a la del año pasado, pero de todas maneras es una campaña interesante. Sí, es una campaña interesante si la ponemos en perspectiva histórica. Es una campaña que estaríamos llegando casi a 121 millones de toneladas. Lo que pasa es que si nos comparamos con dos campañas atrás, ya vamos en dos campañas consecutivas de caída, y ahí bueno hay algunos factores interesantes como para explicar el porqué de esos números. Nos vamos a tener una cosecha, o al menos estamos estimando al momento, un 6% por debajo de la cosecha, de lo que terminamos de cosechar hace poco con la 19-20. Y en términos sí del Producto Bruto, bueno, ahí la caída es algo más moderada, y también hay algunas dinámicas particulares de esta campaña que hacen que esperemos una caída de 0,2%, bastante menor a lo que estamos estimando caigan las cantidades producidas. Cosas raras de este año tan atípico. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos factores que vos mencionás? Bueno, lo que está sucediendo en primer lugar desde el punto de vista de los mercados internacionales y los precios, ¿no? Hemos tenido una dinámica muy particular de precio internacional, afectados especialmente por la pandemia. En la primera mitad del año tuvimos una caída muy pronunciada, con mínimos allá por abril, mayo, y después tenemos una importante recuperación, si bien las últimas jornadas, sobre todo en el mercado de Chicago, han sido algo adversas y corrigió un poco a la baja ese gran rally alcista que habíamos visto en el último mes, pero bueno, hemos tenido alguna recuperación de precio. Esa recuperación de precio del último mes está compensando en parte lo que estamos previendo. Van a caer las cantidades que van a caer especialmente por este escenario climático adverso que estamos pronosticando, sobre todo para una primavera con año niña, con menores lluvias a las normales, y estamos entrando a esta primavera con déficit hídrico, así que bueno, eso es lo que está complejizando la situación de la producción, sobre todo para ver esta caída de área y rendimientos menores a los potenciales, pero como te decía, con alguna compensación vía precio por un lado. Y por el otro también, y hay que mencionarlo, la campaña 19-20 tiene también una dinámica particular en términos de comercialización. Sí, hemos visto que allá por el segundo semestre del 2019 la comercialización ha estado muy acelerada, sobre todo después de las PASO. Cuando digo comercialización me refiero a la venta de los granos desde los productores hacia quienes los transforman y quienes los exportan, sí, a la molienda y a la exportación. Ha tenido una dinámica muy acelerada hasta diciembre del año pasado, sobre todo ante la expectativa de suba derecho de exportación, y después este año se ha perdido esa dinámica y ha desacelerado la venta, y lo que estamos esperando es que si seguimos como venimos, sobre todo en los últimos 2 meses, en el caso de ventas de soja, que terminemos esta campaña 19-20 con stocks crecientes que van a pasar a la campaña que viene, a la 2021, que va a tener menor producción, pero que va a tener estos stocks que también van a poder compensar en parte lo que te decía de la caída de las cantidades. Así que tenemos esos dos efectos, stocks y precios algo al alza,
que están compensando la caída y entonces va a ser de moderada del 0,2% en el escenario que estamos viendo hasta el día de hoy. Claro. ¿Cómo se explica que según los datos que ustedes incluso entiendo que han aportado, el área de soja podría crecer y eso se va a deber fundamentalmente a lo que pase con el clima? Sí, realmente es así. Y bueno, es una campaña atípica desde todo punto de vista, compleja. Ya la que habíamos lanzado el año pasado, la última presencial, allá por septiembre del año pasado, decíamos, bueno, compleja como nunca antes habíamos visto, y después apareció la pandemia, y bueno, y ahora estamos teniendo este escenario climático adverso. La verdad es que los incentivos al productor son, si lo analizamos desde el punto de vista de los márgenes al productor, vemos que están un poquito por debajo de la campaña pasada, incentivos que nos darían para un área bastante similar. Lo que está sucediendo es que el clima es quien marca el ritmo de lo que pueda llegar a sembrarse y el límite de lo que pueda llegar a sembrarse, y entonces estamos viendo de que sobre todo en la zona núcleo, en donde la ventana o estamos ingresando a la ventana de maíz temprano con déficit hídrico importante, y en zona núcleo donde es más difícil el traslado a siembras tardías, bueno, ahí estamos esperando de que aumente el área de soja, y cultivo que también se hace más competitivo a medida que nos alejamos del centro de la región agrícola y empezamos a soportar costos de transporte más altos y ambientes más restrictivos. Ahí el cultivo empieza a ser más competitivo también, y por eso es que estamos dando un aumento en soja, llegaríamos a 17,2 millones de hectáreas, y una caída en el caso del maíz a 6,3 millones de hectáreas, una caída en el área de maíz del orden del 3%. Seguramente, bueno, voy a estar, y seguramente como yo, muchos otros productores muy, pero muy atentos al panorama agrícola semanal de la semana que viene, donde se documenten ya, supongo, las lluvias de este fin de semana. Sí, lluvias, la verdad, importantes, muy necesarias, y que bueno, que nos permiten entonces destrabar un poco la siembra, si bien en algunas zonas, y sobre todo para lo que ya está implantado, y me refiero ahora a la cosecha fina, y centro norte del país llegan un poco tarde, y ya ahí tenemos pérdidas de rendimiento, diríamos, irrecuperables, pero lluvias que vienen muy bien, sobre todo para esto que les decía. Bueno, estábamos entrando a una primavera que esperamos sea más seca, con un déficit hídrico importante. Esto ayuda a reponer perfiles. Claro. Gracias, Agustín, por la charla. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Agustín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de Cereales. Claro, lo que nos decía Agustín es muy importante, porque no solamente tenemos que tener en cuenta lo que se viene, que es un año niña, es decir, lluvia por debajo de lo normal, sino de dónde partimos, porque tuvimos un invierno, un otoño, con lluvias muy, pero muy tenues, muy pocas precipitaciones. Entonces, ya veníamos mal, veníamos con un escenario prácticamente de sequía, y ahora lo que se espera es lluvia por debajo de lo normal. Así que, indudablemente, muchísimos productores van a estar mirando al cielo a ver si se forman o no nubes en los próximos meses, porque ahí, en esa situación, se va a dirimir, yo diría, el futuro de la campaña agrícola y el futuro de la economía de la Argentina para los próximos 12 meses, diría yo.